Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. This episode is brought to you by Opill, the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Opill is FDA-approved, full prescription strength, and estrogen-free. Plus, there's no prescription needed. Finally, the days of needing a prescription for birth control are over. Opill is available online and at most major retailers. Take control of your health and reproductive journey with Opill. Birth control in your control. Use code BIRTHCONTROL for 25% off your first month of Opill at Opill.com. Vale, ya estoy grabando, Jesús. Ni ¿Estás prueba grabando? de sonido Pues ni venga. nada. Mira, bien, ya está. Sí, es que estos episodios que hago, como te decía antes de empezar a grabar, no tanto para entrevistar a un experto sobre la teoría, sino que hago con gente que me inspiráis muchísimo para aprender también de esa parte práctica, ¿no? El cómo lo han hecho, pues estos no los preparo tanto, entonces no tengo ni introducción. Yo directamente le doy a grabar y te doy la bienvenida, Pues sí. Jesús Sierra. Muchas gracias por este ratito que vamos a pasar. Genial, es un placer estar aquí contigo. Y bueno, como dices, antes de empezar a grabar ya llevamos un ratito de charla. Casi igual tenemos que rebobinar y repetir todo lo que hemos estado hablando este ratito desde que nos hemos conectado, ¿no? Es un gusto estar aquí, Hanna. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de charlar un ratito. No, te digo que el placer es mío porque eso, la teoría es fantástica. O sea, cuando yo entrevisto a doctores, doctoras, expertos en todos los ámbitos, pues es guay tener esa información. Pero claro, y sobre todo de cosas que vamos a hablar hoy, que es muy enfocado a longevidad y a saber cumplir años, a mí lo que me interesa es saber, pues eso, gente como tú, cómo lo ha hecho. Entonces ya tuve un episodio maravilloso con Almudena Sánchez, el 222, por si alguien lo quiere buscar, maravilloso, también de cómo saber cumplir años, porque creo que esa es como la clave, ¿no? Justo antes de empezar a hablar estábamos comentando que no sabemos muy bien hacia dónde va este mundo de la longevidad y de vivir más años, pero yo creo que es importante saber, o sea, es importante que la medicina y la ciencia nos permita vivir más, pero también hay que saber cumplir años. Y para mí tú eres un ejemplo de eso, así que por eso estás hoy en el podcast. Pues genial, muchas gracias. Y es verdad, o sea, no sabemos lo que viene. Evidentemente yo creo que vienen muchas cosas muy buenas, pero a día de hoy ya tenemos herramientas increíbles con las cuales podemos cubrir pues probablemente el 80% de lo que la gente necesita. El último 20%, pues genial. Lo que va a venir en los próximos años, fantástico. Yo estoy muy expectante y muy feliz de que este avance tecnológico que vamos a ver suceda cuanto antes mejor. Genial. Pero estoy contigo en que ya hay un montón de herramientas para que realmente los 50 y los 60 sean los nuevos 30, que ya lo son. Pero para que llegue a más gente hace falta pues podcasts como este y lo que vamos a charlar, a ver si a alguien le es útil, ¿no? A ver si alguien coge alguna idea de algo que digas o que diga yo y que le pueda ser útil y que desencadene ese proceso para tirar por la borda esta idea de que
de que a partir de cierta edad ya no se pueden hacer ciertas cosas o que es normal, o la típica frase de yo es que ya soy mayor, ya es normal, es que tengo no sé qué, es que tengo 40, tengo 50, tengo 60. No, hay que negarse a eso, amigos. La realidad es moldeable, moldeémosla. Y sobre todo que vamos a hablar de muchas cosas. Uno, como aquel que dice que está casi todo inventado, porque la fisiología humana es así desde hace muchísimos años y está todo inventado prácticamente. Y luego que casi todo lo que vamos a hablar hoy es gratis. Que eso también al ser humano, yo no sé tú qué piensas, pero como que si nos cuesta dinero nos gusta más, aunque realmente sea menos efectivo, pero estamos como esperando a ver el último dispositivo, el último gadget, la última pastilla, el último suplemento, el último potingue. Y es como, espérate, que tenemos muchas cosas gratis que están en nuestra mano. Lo que pasa es que, claro, gratis no significa que sea sin esfuerzo y eso también es algo que hay que mentalizarse. ¿Verdad? Sí, es cierto, estoy contigo. Si es gratis y sobre todo también si es sencillo. Si es caro o complicado entonces parece como que tiene más, ¿no? El efecto placebo funciona. Pero si es sencillo de hacer, muy sencillo, y es gratis, dices, no puede ser cierto, Jesús. Hanna, no, eso que me dices es imposible que dé estos resultados. Si es gratis y es tan sencillo, pues sí, efectivamente. Lo básico de alimentación, de lo que tú hablas tanto, ¿no? Del descanso, de la importancia del descanso, del sueño, de la gestión del estrés. Todas estas cosas son gratis, son sencillas, mucho más sencillas de lo que a veces parece. Y sí, y con eso tenemos la ley de Pareto, tenemos el 80% del resultado con esas 4 cosas sencillas, ¿no? Pero una vez más, la gente no quiere admitirlo y lo que tú dices, no quiere poner el trabajo, ¿no? Que a veces también lo de que es complicado o es caro, en realidad es una excusa para no apretar un poquito los dientes, que también hace falta. Tampoco conviene que la gente piense que es que no hay que apretar un poquito. Claro que hay que apretar, claro que cuesta, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Sí, porque hoy vamos a hablar de cosas. Yo, de hecho, en alguna entrevista te he oído, pues, por ejemplo, hablando de los baños que te das todos los días ahí en el agua fría, que tú lo has dicho, a mí no hay ningún día que me apetezca hacer esto. Pero claro, eso es el límite entre la motivación del primer día, que te tiras ahí a lo bestia en el agua, y luego la disciplina, que al final eso es verdad que en la sociedad actual disciplina lo asociamos como a gente estricta, a gente rígida, pero no, es que las cosas que merecen la pena requieren esfuerzo y disciplina, claramente. Vale, antes de empezar con tus rutinas, porque te voy a hacer un 3er grado, ya te lo aviso. No sé si me he preparado para esto, Hanna. No, pero vamos, 3er grado literal, ya te lo digo para que no te sorprendas. ¿En qué momento empiezas o decides implementar las rutinas de las que vamos a hablar? O sea, no sé si es toda tu vida has sido una persona que se ha cuidado mucho o eres una persona que ha tenido un momento trascendental en su vida, un cisne negro, y digo, esto es un concepto de Nassim Nicolás Taleb, luego hablaremos de él, pero es esos momentos que te ponen tu mundo patas arriba y a raíz de ahí cambias completamente todo. Entonces, ¿cómo ha sido la vida saludable que tú llevas ahora? ¿Ha sido siempre así o ha habido un momento que has dicho, ostras, Jesús, o cambia esto o no vas a ser longevo? Yo siento decir que no he tenido una epifanía ni he tenido un cisne negro. Eso no se estila hoy en día porque todo el mundo ha tenido una enfermedad muy grave que le hizo ver la luz. Todo el mundo se cayó del caballo, todo el mundo tiene una historia que casi se muere y le hizo montar una empresa. Y ahora, no, yo siento decir que mi vida es mucho más aburrida que todo eso. No he tenido una epifanía, es una concatenación, o ha sido una concatenación de pequeñas decisiones, una evolución de una mentalidad que ahí tengo que decir que tuve la suerte de siempre tener, por alguna razón que ignoro. Yo desde muy, muy, muy joven ya pensaba en esto. Cuando te hablo de joven, con 18, 20, 22, yo ya tenía esta idea de que yo quería tener 60, 70, 80 y caminar derecho, no tener limitada mi movilidad. Sobre todo en aquel tiempo no pensaba tanto en conceptos que ahora barajamos, o que pienso mucho más ahora con 52, en cuanto a retrasar enfermedades cardiovasculares, retrasar enfermedades neurodegenerativas, todas estas cosas que para mí ahora sí están en un primer plano. Evidentemente con 18, 22 no pensaba tanto en eso, pero siempre tuve esa mentalidad de tengo que cuidar mi cuerpo porque el camino es muy largo.
Entonces, no sé de dónde me viene. A veces he pensado en esto, imagino que probablemente en algún momento en mi adolescencia o incluso en mi niñez escuché algo o alguien me inspiró, no lo sé, no lo recuerdo, pero probablemente habrá algo de eso. Pero entonces digo con esto que siempre tuve esa suerte, tuve la suerte de tener esa mentalidad. Ahora, cuando aquello, pues bueno, eran otros tiempos y imperaba el paradigma de comer muchos carbohidratos, imperaba el paradigma de subirte a la bici y hacerte 800.000 kilómetros y todas esas cosas, que sigue imperando en ciertos círculos, pero que bueno, hoy sabemos que quizá no sea la estrategia óptima para una vida longeva, y quizá haya gente que discrepe con esto, pero bueno, hay diferentes escuelas. Y realmente siempre tuve esa mentalidad. Pero sí tengo que decir, no voy a decir tanto que fue un cisne negro o una epifanía que me hizo ver la luz, pero sí tuve un episodio que me hizo, de cierta manera, cambiar o cuestionar todos los principios en los cuales yo basaba mis rutinas y mi forma de vivir, que yo debía tener 30 y muchos, hace unos 15 años o por ahí, que un día me subí a la báscula y realmente pesaba muy, muy, muy poco. Estaba muy, muy flaco. Yo cuando aquello, pues, surfeaba muchísimo, me pasaba mucho tiempo en el agua, trabajaba muchísimo, dormía poco y estaba muy, muy delgado. Entonces, ahí sí que decidí que tenía que ganar peso. Fui a ver a un médico que fue un pionero también en toda la cuestión de la medicina integrativa, funcional, el doctor Peraíta, tiene la consulta en Madrid, hace un montón de años que no le veo, y él me hizo cambiar mi forma de ver todo esto. Empecé a desayunar solomillos, porque hasta ese punto pues seguía un poco el paradigma de mucha ensalada, carbohidratos, en fin, toda esta escuela, y ahí cambié un poco, es verdad. Ahí es cuando yo de repente vi otro universo, que es en el que estoy ahora, y gané, no sé si gané como 12 kilos en un par de años. Y eso sí que fue un punto de inflexión. Ahí sí tengo que reconocer que fue un pequeño cisne negro, pero no fue nada dramático. Y a partir de ahí, efectivamente, me llevó por el camino en el que estoy ahora y todo lo que hago. Básicamente fue, a diferencia de mucha gente, que el problema suele ser el contrario, el exceso de peso, en el mío fue un defecto de peso, vamos a decir, ¿no? Bueno, y que también, claro, tú ya venías como de serie con ese interés por cuidarte, pero quizá te pasaba lo que le pasa a mucha gente, que aunque tiene interés por cuidarse, como tenemos tantos inputs, recibimos tanta información tan contradictoria de todas partes y además filtramos bastante poco las fuentes, tú puedes tener toda la buena intención de cuidarte y estarlo haciendo todo al revés. Y en ese momento que no teníamos el acceso que tenemos a información ahora, pues claro, era todo el fat free, el sugar free, el todo light, y eso no era realmente salud. Ahora sabemos que eso era la antisalud, pero claro, en aquel momento pues era lo que había y tampoco teníamos acceso a mucha más información. Era lo que imperaba. Sí. O sea, por mucho que investigaras, o sea, bueno, no, tengo que decir que si hubiese seguido buscando, y de hecho al final encontré esta beta, evidentemente, porque de esto te hablo hace 15 años, mucho antes digamos, de la explosión de todo este conocimiento. Realmente al final, cuando escarbé y con una componente de suerte, evidentemente, pues encontré esto. Pero estoy contigo que cuando aquello era más difícil, mucho más difícil llegar al fondo de la cuestión e ir en contra del paradigma, porque ahora la gente se puede confundir mucho en el sentido de que puede encontrar información contradictoria, ¿no? O sea, vas a las redes sociales, Google, y es como todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente de cierta manera y con cierta razón se queja de que hay información muy contradictoria sobre el mismo tema. ¿Cómo puede ser que un, entre comillas, experto diga A y otro, entre comillas, experto diga B? Esto no puede ser, ¿no? Pues sí puede ser porque esto es muy complejo y cada uno pues comunica lo que piensa que es verdad. Pero es nuestra responsabilidad escarbar en profundidad y encontrar la verdad o al menos la verdad que nos funciona a nosotros. Y estoy contigo que le produce mucha confusión a mucha gente el hecho de que haya aparentemente información contradictoria, ¿no?
Vamos a empezar. Antes de entrar en las rutinas, te tengo que preguntar, ¿eres matutino, eres vespertino y organizas tu rutina según tus ritmos biológicos? Que esto también es importante porque esto es otra cosa que hace mucha gente, a veces por obligación, pero es vivir un poco a la contra de su predisposición a la actividad. Entonces, en tu caso, o lo mismo dices, a mí me da igual, yo tengo horarios libres, no, porque eso también depende. Si tú mismo organizas tus horarios, pues no es lo mismo que si tienes que estar a las 9 sentado en una oficina. Claro, y bueno, hablo por ti, quizá tú puedes decir que hable solo por mí, pero me puedo imaginar que en tu caso es el mismo. Nosotros tenemos la suerte de tener cierto grado de flexibilidad en el sentido de cómo nos organizamos la vida. No tenemos que estar en tal sitio a las 9 de la mañana o a las 8 o peor aún a las 6, ¿no? O a las 4. Entonces, tenemos esa flexibilidad. Yo tengo la suerte, también lo he buscado y he hecho mucho durante muchos años para poder tener esa flexibilidad, pero eso quizás sea otra conversación. Pero la realidad es que la tengo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí organizo mi día en función de mi cronotipo. Yo no soy ni muy matutino ni muy vespertino. Soy de los que está más o menos en el medio. Hace años, iba a decir que me creí. No es que no me creí, pero me creí. El rollo del club de las 5 de la mañana, del levantarse muy pronto y todo este rollo. Claro, cuando aquello trabajaba mucho, eran otros tiempos y yo pensaba que lo que estaba haciendo era beneficioso para mí. Y estuve como 2 años levantándome a las 5 de la mañana y eso lo pagué caro. Lo pagué caro porque no está alineado con mi biología. Lo pagué caro. Entiendo que a mucha gente, si tu cronotipo está alineado con levantarte a las 5 de la mañana, fantástico, o sea, es increíble. O incluso que tengas un cronotipo que quizá no está perfectamente alineado, pero lo consigues, entre comillas, acostumbrarte y consigues irte pronto a la cama y al final las horas cuadran, no lo sé, pero sí creo que es muy importante que cada uno respete eso. Esto es fundamental para mí. Entonces yo no soy ni muy vespertino ni muy nocturno y organizo mi día en función de eso. Entonces, arranco por la mañana, tengo más o menos energía, pero las primeras 2 horas no soy el más energético. Soy funcional, tampoco soy de los que no se les puede hablar, pero no estoy especialmente creativo ni tengo especialmente fuerza. Entonces, he organizado mi día para ir como de menos a más. Las horas centrales del día son las más productivas y mejores para mí y ya por la tarde-noche caigo. Sigo siendo productivo, puedo hacer cosas, pero ya noto que no es lo mismo. O sea, que yo estoy justo en el medio y me he organizado de esa manera para las cosas más importantes, como esto, hacerlo a mediodía. Cuando tengo que estar activo, tengo que tener mi capacidad cognitiva al 100%, entreno a mediodía, en fin. Sí, en respuesta a tu pregunta, estoy en el medio y me organizo de esa manera. Decías y efectivamente yo soy igual que tú, yo me he ganado el poder organizar mi tiempo, porque eso es una cosa que uno se gana también, pero a veces decimos, tengo la suerte de que me organizo mi tiempo, pero cuidado porque también tenemos el riesgo, y si encima hacemos una cosa que nos gusta, como creo que es el caso de los dos, corres el riesgo de dejarte llevar y meterte demasiado y no tener límites temporales también para cada faceta de la vida. Y esto es una cosa con la que tengo que luchar cada día, porque yo podría estar aquí sentada en el ordenador 24 horas al día, si me lo propongo, pero claro, me obligo también a decir, no, a ver, las horas de trabajo son las horas de trabajo y luego hay que tener horas para todo lo demás. Y cuando tú eres tan libre de organizar tus horarios, también corremos ese riesgo y hay que sabérselo trabajar también esto. Eso es peligrosísimo. Yo conozco mucha gente que está en la misma situación que nosotros, que son incapaces de controlarse, porque el trabajo es infinito. O sea, tú y yo podríamos estar trabajando toda la vida. O sea, podríamos no dormir y seguir haciendo cosas. Otro vídeo, otro podcast, otro blog, otra newsletter, otras 3 horas de estudio, otro tema que interesante, es infinito. Entonces, estoy contigo que puede ser más complicado de lo que parece desde fuera para el que tiene un trabajo o un estilo de vida más reglado, donde las fuerzas externas son las que más o menos encarrilan qué es lo que tienen que hacer. Todo el mundo tiene cierta flexibilidad y todo el mundo puede aprender más, leer más, en fin, hacer más cosas, pero cuando tu trabajo está tan bien organizado de esa manera, hay que tener mucho cuidado porque el trabajo es infinito. Y si te gusta y tienes una personalidad un poco
así intensa, que te gusta hacer las cosas bien y que quieres aprender más, hay que controlarse, ¿verdad? Sí. Mira, dice Hal Elrod, yo no sé si le conoces, este también tuvo su epifanía, pero bueno, tiene un libro que es muy interesante, que es, no sé cómo está traducido a castellano, es Miracle Morning en inglés, y él dice que la forma en que empezamos el día generalmente marca el tono, el contexto e incluso la actitud con la que vamos a afrontar el nuevo día. Entonces, uno, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Y dos, ¿cómo empieza un día normal, porque siempre hay excepciones, en la vida de Jesús Sierra? No sé quién es ese autor, pero lo que dices lo suscribo totalmente. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, que como empiezas el día, marca el tempo, marca el ritmo, marca la energía. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y incluso a nivel biológico, o sea, el difunto Charles Poliquin, un entrenador canadiense, siempre decía que lo primero que ingieres en el día, sea la hora que sea, y esto es relevante a lo que acabas de comentar, determina los neurotransmisores que marcarán tu día. O sea, lo primero que metes a tu boca determina, o sea, es fisiología esto, no es esoterismo, ni woo-woo, no, esto es fisiología. Lo primero que metes a tu boca marca o determina los neurotransmisores que marcarán tu día. Entonces, si ingieres algo que te da foco, que te da energía, que te ayuda a concentrarte en lugar de disiparte, probablemente no. Él decía que con absoluta seguridad ese va a ser el tempo, la dinámica que marque tu día. Y eso llevado a lo que estamos hablando de cómo empiezas el día, yo lo suscribo total y absolutamente y soy muy escrupuloso con eso. Entonces, ¿cómo empiezo yo? Yo una de las cosas, al margen de exactamente lo que hago, que ahora te explico rápidamente qué es lo que hago, pero para mí una de las cosas más importantes, por al menos la primera hora, como mínimo los primeros 45 minutos, es intentar no hablar con nadie, ni escuchar nada, ni que nadie ni tener ningún input en mi vida. No siempre lo consigo, a veces peco, a veces me pongo un podcast, a veces, como hago historias por la mañana para Instagram, porque al fin y al cabo es una elección que hago de hacerlas de vez en cuando, pues ya he cogido el teléfono y a veces tengo la tentación de mirar algo más. No debería, a veces lo hago, admito, pero en general lo que busco y a lo que apunto es a dejar que mi cerebro divague y que tenga la mínima cantidad de inputs durante la primera hora del día. Eso para mí es como el ABC, eso es lo más importante de todo. Luego, la rutina en concreto que hago es, según me levanto, yo tengo, iba a decir también la suerte, bueno, también por decisiones muchas que he tomado en el pasado, tengo una casa con un pequeño jardín, una piscina, y entonces me tiro al agua fría todas las mañanas según me levanto. Lo primero que hago, vaso de agua, visita al baño y a la piscina agua fría. Y luego me doy una sauna. Y en la sauna, pues hay una sauna rápida, 15 minutos, lo justo para romper a sudar fuerte. Dentro de la sauna, pues a veces estiro un poco o a veces efectivamente escucho un podcast, rara vez, pero bueno. O nada, o me estoy ahí sentado pensando en mi día, cómo lo he organizado. Salgo de la sauna, me tiro otra vez al agua fría y ahí ya empiezo mi día, me preparo un café y ahí empiezo. Todo esto en realidad dura media hora. Y luego ya me preparo un café y ya está, y arranco. Y aquí tengo que decir que, claro, para mucha gente entiendo que si tienes que ir a un gimnasio, yo tengo la suerte de tenerlo aquí en mi casa, entonces todo esto lo hago muy rápido, porque también es cierto que ahora con el tema de las rutinas matinales parece que si no haces 40.000 cosas y estás 3 horas ahí escribiendo parece como que no vale, ¿no? Bueno, yo he escogido que esa es mi rutina, ni medito, ni escribo en el journal, ni hago nada de eso. He escogido que mi rutina sea esa. Y así empiezo. Y a partir de ahí ya me hago un café cetogénico, ya arranco y ya contesto a Hanna Fernández, a los correos de Hanna Fernández y ya arranco con todo. Esa es mi rutina más o menos. Mira, te escuché en un podcast, creo que fue con Phil Hugo, que claro, te preguntaba y decía, es que habrá gente que diga, pero este señor, ¿qué necesidad tiene de someterse a este sufrimiento a nada más levantarse?
Y tú dijiste algo que me pareció maravilloso y digo, es que eso es lo que yo hago con el entrenamiento a las 7 de la mañana, que también la gente me dice, pero qué necesidad, no tienes otra cosa que hacer. Y tú dijiste, es que así empiezas el día con una victoria. Y a propósito de lo que decías, eso de lo primero que comes marca, ¿no?, los neurotransmisores que vas a tener a lo largo del día, pero es que también la forma en que empiezas el día, y ya no diría lo primero que comes en cuanto a alimentación, la primera información que ves, que escuchas, que lees, la primera persona con la que te cruzas y me apuras, o sea, todo eso es información para el cerebro y también va a marcar el tono del día. Y esto también lo decía un coronel, o no sé, un americano, un militar americano en un discurso de estos de universidad, y decía, lo primero, haz la cama, porque aunque tengas el peor día de batalla que te puedas imaginar, tú vas a llegar a una cama bien hecha. Y eso es una victoria. Y eso también es importante, que a veces pensamos en cosas grandilocuentes y, oye, 40 minutos agua sauna o hacer tu cama o entrenar, pero eso también te ayuda a ponerte en el mood para el día. Y eso de la cama es fantástico y claro, porque empiezas ya consiguiendo terminar una tarea. Empiezas haciendo algo, has terminado una tarea y luego efectivamente la magia de llegar por la noche a tu casa y que tu casa esté fresca, que tu casa esté... Esto yo soy un polilla de eso, o sea, no me voy de casa sin que no esté todo impecable, porque cuando llego, ese instante en el que llegas a tu casa, abres la puerta, es como una bocanada de agua fresca. Si llegas y resulta que dejaste una taza no sé dónde y hay la bolsa del gimnasio tirada, yo soy un polilla de eso. Y por la mañana, ahí estoy contigo, sí, y yo lo hago también efectivamente por eso, porque es... O sea, en invierno el agua aquí de mi piscina llega a estar a 8 grados, a veces 7, y te levantas de la cama, meterse ahí, hay que meterse, tengo que decir que hay que meterse. Y para el que tenga dudas, nunca te acostumbras. Nunca te acostumbras. Es igualmente duro cada una de las veces por muchos años que lleves haciéndolo. Sigue costando. Pero esa es la idea, que después de eso, si me he metido a las 7 de la mañana en agua a 8 grados en invierno lloviendo, según me levanto de la cama, si después tengo una llamada de un tío que me dice no sé qué o no sé qué problemas, es como que ya luego todo te parece fácil. Porque, o sea, es que relativizas y todo te parece fácil. Entonces no podría estar más de acuerdo con eso, es verdad. Es verdad. Y lo que hizo el coronel de hacerte la cama, lo mismo. Empezar el día ganando. Entonces ya, mira, yo un autor que me encanta, Steven Pressfield, no sabes quién es, que escribió La Resistencia. Es un tío, le llevo persiguiendo para entrevistarle para mi podcast no sé cuánto tiempo, pero bueno, insistiré. Al final lo conseguiré. Llegará. Llegará seguro. Tiene un libro que se llama La Resistencia. O sea, habla del concepto de resistencia, que es como esta fuerza oculta que nos impide hacer cosas. Y lo describe muy bien, porque una vez que lo visualizas de esa manera, que es como otro ser, es como una musa en negativo que está constantemente boicoteando para que no hagas cosas. Y lo llama la resistencia. Y entonces, cuando has leído ese libro, está en todas partes, lo ves en todas partes, la resistencia. Entonces, cada vez que me voy a meter ahí al agua fría, pienso en la resistencia. La resistencia me está diciendo que no me meta. Cada vez que pienso que tengo que hacer no sé qué artículo y estoy ahí postergándolo, digo, no, la resistencia me está haciendo postergar esto y dejarlo para mañana. No. Si empiezas el día así, después todo es más fácil. Vale, después de esta rutina pasada por agua, en tu caso, agua sauna que nos has comentado, has dicho, vale, me tomo el primer café y esto lo voy a usar para hilar con la parte alimentación. No quiero tanto que nos cuentes aquí tú cómo comes, sino por qué haces, primero, si lo primero que ingieres es un café y luego ya no ingieres nada más, o eres de desayunar con tus tostadas. Yo ya sé que no, pero bueno, para quien no te conozca, lo mismo oyes tostadas y se te ponen los pelos como escarpias así, pero para que nos expliques, sobre todo eso, el tipo de alimentación que llevas, si haces ayuno, si no lo haces. Y bueno, ya te pregunto por la dieta cetogénica directamente, o alimentación cetogénica, no me gusta llamarlo dieta, es una estrategia como otra cualquiera, pero si esta es la forma en que tú te alimentas, ¿por qué lo haces y con qué objetivo? Básicamente me organizo el día, a mí lo que me funciona, esto enlaza con tu pregunta del principio de cuál es mi cronotipo. Entonces, como consecuencia de ese cronotipo, yo por la mañana es que no tengo hambre. Aunque quisiera comer, es que no tengo hambre. No, o sea, y de hecho, hay momentos en los que quiero subir de peso porque estoy perdiendo demasiado peso. Es mi lucha. Mi lucha es no perder peso.
hay momentos en los que me esfuerzo, venga, son ya las 10:30, 11 y ya me esfuerzo a comer, porque es que si no en el día no me daría tiempo a comer la cantidad suficiente de comida. Entonces, ¿cómo me alimento? Pues básicamente a las 8:30, 9 por ahí me tomo 1 o 2 cafés cetogénicos y luego ya no como nada más hasta normalmente al mediodía. A mediodía como una vez. Básicamente mi alimentación efectivamente es cetogénica. Básicamente, últimamente estoy evitando utilizar el término cetogénico, carnívoro, esto y lo otro. Lo que digo es que mi alimentación se basa en carne, pescado, huevos, marisco y algo de fruta y verdura. Ya está. Así no le pongo etiqueta y la gente como que lo recibe mejor. Y es verdad. así no les das como puntos de anclaje, porque basta que digas yo soy A, yo soy B, yo soy C. Ya es que he oído que la no sé qué, no sé cuánto es malísimo y te mueres. Bueno, pues en vez de darles la opción de que su cerebro se ancle a algo, digo que yo me alimento de carne, pescado, huevos, marisco y algo de fruta y verdura. Solucionado. Y es lo que hago. Esa es la manera en la que como. El 80% de lo que ingiero es eso, básicamente en 2 comidas al día, una sobre el mediodía y otra al atardecer, 6, 7, si me retraso 8, pero intento que no sea más de las 8. Y eso es lo que como, siempre lo mismo. Eso. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque decíamos antes del foco y de la densidad nutricional. Mi objetivo es comer la menor cantidad de comida que pueda con la mayor nutrición que pueda, con la mayor densidad nutricional que pueda. O sea, cada gramo de comida tiene que luchar por su vida para estar en mi plato. O sea, no, lo de calorías vacías, yo no comulgo con eso. Yo quiero comer lo menos posible que me permita mantener o subir de peso, porque es mi lucha, como digo, sin que me dispare el azúcar, sin tener que pagar ciertos peajes y ciertos precios que veo que mucha gente paga. Entonces, ese es mi estilo. Es muy sencillo, en realidad, ¿eh? Es muy sencillo. Y yo creo que eso, además, aquí extrapolo, eso le funcionaría y le iría fantásticamente bien al 85% de la población. Hay un 15% quizá ahí, por circunstancias especiales o diferencia o variantes genéticas que igual prosperan o les puede ir bien otra cosa. No digo que no. Pero ante la duda, para quien no sepa, yo empezaría por ahí. Y si no te funciona después de 2 meses, si no te encuentras mejor, has perdido peso, tienes más energía, te encuentras como una maldita moto, si eso no ha ocurrido, pues ya puedes empezar a pensar que quizá tú eres la excepción. Pero lo más probable es que no lo seas. Lo más probable es que seas como la mayoría de nosotros y que prosperes comiendo eso. Y de la mejor calidad, por cierto. Todo. Ahí va yo. Claro, tú dices, intento comer lo menos posible con la mayor densidad nutricional posible. Claro, es que uno de los problemas de la sociedad moderna es que, bueno, salvo excepciones como tú, la mayoría estamos sobrealimentados. Y cada vez comemos más cantidad, pero comemos alimentos de peor calidad. De hecho, hay otra cosa que te veo siempre a ti en tus stories, que es tú con tu molinillo de café, moliéndote el café antes de hacértelo. Sí, pero es que eso, claro, eso lo hace una persona que cuida lo que come, porque yo a ti, o sea, no creo que tú vayas al café marca blanca del súper y porque es más barato o porque así te puedes hacer más, te compres el más barato, ya no por precio, sino por cantidad, por esta cosa del 2x1 y el 3x4, ¿sabes? Como este ansia en el que entramos de la abundancia malentendida. Y es importante lo que tú dices, claro, aparte de comer menos, porque la mayoría de nosotros estamos sobrealimentados, el que lo que comemos sea de buena calidad. Y eso es otra cosa que también hemos perdido. Y pensamos que, pues eso, porque sea café y no sea una bebida energética azucarada, ya automáticamente es bueno. Y no, hay cafés y cafés, y así con todo. Y así con todo. Esa es una de mis obsesiones. O sea, eso sí, con eso sí que soy implacable. O sea, yo antes tengo la suerte de no tener que elegir entre una cosa y otra, pero si en algún momento me viese en una situación en la que tengo que escoger entre la calidad de la comida o cualquier otra cosa, vamos, antes me hago yo ropa con tejido de algodón antes dejaría de hacer tantísimas cosas antes de ingerir nada que no fuese de primerísima calidad. Porque es que tus células están hechas de lo que comes, coño. Que es que yo lo veo
veo en gente que dice, pero no hagas eso, por favor, es que no puedo, o sea, no me acostumbro, Hanna, no me acostumbro a ver lo que veo, soy incapaz. Y me alegro de no acostumbrarme y me alegro de que me parece que vivo en Marte cuando veo ciertas cosas, pero cuando veo gente comerse, no sé, una pizza que ha costado en el supermercado, no sé cuánto vale una pizza de esas de plástico, pero es que no sé cuánto dinero tendrían que pagarme para que yo comiera eso. Y lo digo totalmente en serio. Dice, con este tío que es un exagerado, un loco. No. Ese queso que hay ahí no es queso. Eso es plástico. Es que tendrían que pagarme no sé cuánto, ¿sabes? O sea, para que yo me comiera eso. Bueno, incluso... O sea, sé que suena exagerado. Hay gente que dirá, joder, este tío está tarao. No. No, yo voy a decir una cosa que sé que es impopular, pero lo voy a decir. Y yo es algo de lo que me estoy mentalizando porque yo he sido de las de, no, es que hay que comer, es que hay que hacer tus 5 comidas al día. Y ahora estoy cambiando mi mentalidad a, es que entre comerme una mierda, porque hay que comer, con perdón de la expresión, y no comer, yo que no, o sea, que tengo reservas de sobra, para mi salud es mejor no comer. Y esto también es un cambio de paradigma, porque hasta hace nada, desde además instituciones médicas con todos los sacramentos, nos decían que bajo ningún concepto había que saltarse una comida. Y claro, cuando ya te informas, estudias, aprendes y dices, ostras, es que ante eso la opción de no comer nada o esperarte la siguiente comida, que va a ser de calidad, es lo más saludable, eso también no todo el mundo está mentalizado para eso. Primero, no está mentalizado, estoy de acuerdo contigo, pero además lo que les pasa es que su biología ha sido raptada. Sí. Su biología ha sido raptada. Su cerebro, su estómago, su sistema nervioso en su conjunto están raptados. O sea, es como si han sido abducidos por un virus que les hace actuar inconsciente, o sea, les introduce una componente de impulsión, impulsivamente tienen que hacer eso, porque son incapaces de controlarse, pero no porque tengan necesariamente falta de fuerza de voluntad o sean débiles, es porque su biología ha sido raptada por esa forma de comer. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, lo que cuesta mucho es salir de ese círculo vicioso. Requiere muchísimo esfuerzo durante unas semanas para conseguir como escaparte de ese agujero negro que te tiene ahí metido, pero una vez que te alejas de esa fuerza gravitacional que te mantiene dentro, luego ya es mucho más fácil. Luego ya es como cuando tienes, no sé, una rueda o un coche que está parado y tienes que empujarle, lo que cuesta es arrancarlo, pero una vez que ya empieza a rodar, con un mínimo esfuerzo lo mantienes. Pero entiendo que todas esas personas, toda esa gente que está ahí, es un círculo vicioso. Realmente es que están atrapadas por un sistema que no funciona, que erosiona su salud, que erosiona su capacidad cognitiva, que es lo más grave, que es una cosa que no nos damos cuenta. No es solo el exceso de peso o que no me veo bien, no. Es que no estás pensando suficiente, lo bien que podrías pensar si no comieras de esa manera. Eso no se dice, no se habla, de eso es una conversación que no está sobre la mesa. Pero esto es fundamental, casi más importante que la parte física, que también, ¿eh? Entonces, sí, lo de las 5 comidas, todo este rollo que arrastramos desde los años 60, bueno, eso es una aberración o hay un montón de campañas por un montón de gente para vender más desayunos que ha hecho mucho daño y lo arrastramos, ¿no? Pero bueno, ya está. Eso poco a poco, por suerte, Hanna, la cosa va cambiando. Mira, yo siempre de hace unos años a esta parte, empecé a entender el ejercicio físico no como un castigo para perder peso, sino como información que le doy a mi cuerpo y, como dices tú, a mi cerebro, que esto es otra de las cosas que hablamos mucho del ejercicio físico para construir músculo, pero para que tus neuronas conecten bien, también viene bien el ejercicio físico. Y cuando te veo a ti tus stories y las cosas que cuentas de cómo entrenas, me acuerdo mucho de mi entrenador David Navarro, que siempre me dice, porque a mí es el que me sacó de la... A ver, me sacó en el mejor de los sentidos del mundo CrossFit, no porque tenga nada en contra del CrossFit, que yo lo amo, es que lo tengo que decir porque luego me caen palos por todos lados. A mí el CrossFit me rechifla, pero a mí me ha reventado la espalda, no el CrossFit, hacerlo yo mal. Ojo. Entonces, digo esto para que luego no me caigan palos. Pero es el que me ayudó a quitarme de la cabeza esa idea de que necesito morir en cada entrenamiento para que sea algo, para que tenga sentido. Y él siempre me dice algo que tú has dicho al principio, que es, Hanna, tú tienes que hacer deporte para ser un ser humano funcional.
para tener 80 años y vestirte sola y ser autónoma. Todo lo demás está muy bien, pero el objetivo de tu deporte tiene que ser eso. Entonces, a partir de aquí, que creo que coincides bastante, de hecho, debíais conoceros porque sois muy parecidos. A partir de aquí... Es uno que tiene un club. Es uno que es calvo, que tiene un club en Madrid, ¿no? Sí, tiene un centro de entrenamiento en Madrid y está rapado, sí. Y además es que es su forma de abordar el entrenamiento. Y de hecho, a gente que no lo entiende así, es que dice, prefiero no entrenarles porque nunca vamos no va a haber match en ningún caso. Entonces, bueno, creo que sois muy parecidos en este sentido y quería hacer esta introducción para que nos expliques de nuevo. No quiero que me digas tu tabla de entrenamiento porque tú eres tú con tu cuerpo y yo soy yo con el mío y cada uno es con lo suyo, pero ¿cómo entiendes tú el entrenamiento y luego todo eso que rodea tu entrenamiento? Porque tú no solo entrenas, es que lo haces expuesto al sol, sin camiseta, descalzo. Entonces, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Y por qué? Siempre los porqués. Sí. Bueno, primero, quiero decir que no podría estar más de acuerdo con David Navarro, total y absolutamente. Creo que la forma en la que la gente ve el entrenamiento desde fuera es errónea. La cultura del fitness, la industria del fitness creo que ha hecho mucho daño, vendiendo el rollo de que hay que salir exhausto del gimnasio cada vez, vendiendo el rollo de más es mejor, vendiendo el rollo de una rep más, una repetición más, vamos, tú puedes, que no voy a ir a las Olimpiadas, que no es eso. Entonces yo estoy muy en línea con lo que dice David Navarro en el sentido de que la actividad física tiene que ser deporte, actividad física, movimiento, lo podemos llamar de mil maneras, es una práctica. Yo lo veo como una práctica. Es mi práctica, o sea, no voy ahí a castigarme, no voy a perder peso, no se pierde peso entrenando, esa es otra película que podemos hablar otro día de eso, pero uno no entrena para perder peso, olvídate de eso, porque además te manda el mensaje equivocado y luego lo que vas a hacer es comer más, en fin, no vamos a entrar ahí, pero la práctica deportiva del movimiento es una práctica que tú haces con regularidad para encontrarte bien, para pensar mejor y para seguir encontrándote bien y pensar mejor hoy, dentro de 10 años, dentro de 30 y dentro de 50. Dicho eso, mi práctica de movimiento, de entrenamiento, yo sigo ese principio de no salir exhausto tras cada entrenamiento. Esto es fundamental. De vez en cuando aprieto el acelerador y me hago un entrenamiento un poco más intenso, más llevado al límite, digamos, a la zona roja, ¿no? Utilizando el símil con los coches. Pero mi entrenamiento normal, yo salgo de ahí más o menos fresco, apenas sudo, pero lo hago repetido, o sea, sí sudo un poco, pero lo hago repetidamente. La elección que yo hago para mí, que a mí me funciona, es entrenar prácticamente todos los días, no mucho tiempo y no con excesiva intensidad. Esa es lo que a mí me funciona. No es necesariamente lo que tiene que hacer todo el mundo, quizá a otro le funciona mejor 2 veces por semana con más intensidad, o en fin. A mí me funciona porque es una manera, y esto enlaza con la razón por la que lo hago de la manera que lo hago, porque a mí yo tengo cierta deformación profesional a intentar buscar la mayor efectividad posible. Entonces, lo mismo que con la comida, yo quiero entrenar lo menos posible. Quiero entrenar lo menos posible y sacar lo máximo de mi entrenamiento. Entonces, como tengo un pequeño jardín en mi casa, si no llueve, yo entreno fuera, descalzo, en el césped o las baldosas, sin camiseta. ¿Por qué? Porque quiero que me dé el sol. Mientras entreno, estoy haciendo earthing, grounding, o sea, estoy conectándome a tierra mientras entreno y es esta conexión un poco con el entorno, que ya sé que no estoy por ahí en un paraje maravilloso en la naturaleza, en un bosque de Japón. Bueno, estoy aquí en mi casa, en una urbanización, pero estoy al aire libre, estoy pisando el suelo, estoy con hierro, con mi música. Entonces, en 40 minutos me ha dado el sol, he hecho grounding, me he relajado, quizá he escuchado un podcast mientras entreno. Entonces, he hecho un montón de cosas en 40 minutos. No quiero que parezca que voy corriendo, que quiero sacar el último minuto o la última productividad de cada minuto de mi vida. No es eso. Pero hago un montón de cosas, acabo, me doy una ducha, me tiro otra vez al agua fría y continúo mi día. Entonces, en muy poco tiempo he hecho muchísimo por mi bienestar, por mi salud, por mi biología, en muy poquito tiempo. A la hora de entrenar... Esa es un poco... Ay, sigue, perdona, que te he cortado. No. Te iba a decir que efectivamente que es irrelevante cómo entreno, qué herramientas uso, da igual. Cada uno que utilice las suyas.
tú a la hora de entrenar te guías por, no sé si llevas, sé que te veo por ahí un anillo que creo que es el Oura, pero no sé si a la hora de entrenar te guías por algún tipo de indicador, porque otra de las cosas, y esto, fíjate, me acordé mucho de ti, para que veas lo que te sigo, después de las Olimpiadas de este verano, no sé en qué periódico lo vi, pero salieron muchos atletas haciendo como con un aparato que hay como para medir la fuerza de agarre y midieron a muchos atletas que habían estado compitiendo en las Olimpiadas para ver la fuerza de agarre que tenían, porque es un indicador de longevidad. Y a ti siempre, bueno, lo dices en entrevistas, que te cuelgas por ahí, tienes anillas, y una de las... Es que eso también te lo escuché a ti, por eso me acuerdo, lo de que la fuerza de agarre es un indicador de longevidad y muchas veces estamos más pendientes de la frecuencia, hombre, que también hay que estar pendiente de que no reviente el corazón y tal, pero bueno, que tenemos otros indicadores que quizás no son tan significativos de nuestra longevidad. Mientras que hay cosas como esta, que si le pides a cualquiera que se cuelgue de una barra, lo mismo no aguanta ni 10 segundos colgado de la barra. Entonces, no sé si aparte de esto sigues o te guías por algún otro biomarcador o algún otro indicador que también que sepas que está vinculado con la longevidad. Tanto como intento beneficiarme de las mayores herramientas posibles que me ofrece o que nos ofrece la tecnología, yo recojo la información, pero luego la ignoro. Es decir, efectivamente tengo un Oura Ring porque es como un recordatorio. No lo tengo tanto para ver ayer no sé qué, ayer tanto de REM, no es por eso. ¿Por qué es? Es porque si un día tengo unos amigos en casa cenando y se me va la mano y en vez de 2 copas de vino me tomo 3 y se me va la mano y irme a la cama a la hora en la que me voy a la cama 2 horas más tarde, al día siguiente voy a ver ahí por escrito las consecuencias de eso. Perfecto, no por eso voy a dejar de hacerlo, pero el hecho de ese loop de información me hace, vale, bien, una excepción, pero otra vez, porque el hecho de verlo en una pantalla, verlo, iba a decir por escrito, no por escrito, pero el hecho de verlo refuerza el convencimiento de que no hay que salirse de la guía, de que al final lo que haces en el 95% de las veces es lo que marca el largo plazo, ¿no? Y yo entrenar es un poco lo mismo, yo no sigo ni escribo cómo entreno, ni tengo una tabla. Lo que sí hago es guiarme por sensaciones. Yo me conozco muy bien y soy implacable en el sentido de no entrenar si me encuentro la más mínima molestia en el cuerpo. O sea, hay una cultura de lo que tú decías antes en el mundo del CrossFit y no es por ahora no hacer crossfiteros os queremos, no va en vuestra contra esto. Exacto. Pero que hay una cultura de da igual, con dolor hay que seguir y esto no. Sobre todo si tu objetivo es longevidad, si tu objetivo es seguir haciendo esto, que es mi idea. Yo voy a hacer lo mismo que hago hoy dentro de 20 años y dentro de 40. Exactamente lo mismo. Entonces, me guío por sensaciones. Yo llevo mucho tiempo haciendo esto y entiendo que alguien que empieza de cero no puede guiarse por sensaciones porque las sensaciones se desarrollan. Es como el músico que tiene sensaciones de música cuando lleva 10 años tocando, si no, lo que estás haciendo es aprender escalas. Esto es lo mismo, ¿no? Alguien que empieza tiene primero que aprender los movimientos, repetirlos y cuando lleva muchos años, poco a poco empieza a desarrollar esa sensación. Entonces yo entreno de esa manera, por sensaciones. Entonces un día hago una cosa, otro día hago otra, hoy me apetece hacer esto y mi cuerpo no quiere esto hoy, mi cuerpo quiere otra cosa. Y luego lo que iba a decir, que esto también es muy importante, es que soy implacable con la más mínima sensación de que me pueda lesionar. O sea, pero implacable. O sea, yo estoy haciendo un ejercicio, noto la más mínima sensación rara en la espalda, noto no sé qué en el codo, pero a la mínima, automáticamente dejo la pesa, dejo de hacer ese ejercicio, hago otra cosa y si veo que puede afectarme en un ejercicio posterior, dejo de entrenar en ese instante. Me voy a la sauna y al día siguiente no entreno y vuelvo. Pero es que lo curioso es que eso me pasa muy rara vez. Precisamente porque hago eso, yo entreno todos los días y nunca noto nada. O sea, yo ahora mismo no tengo ningún dolor. Y no lo digo por jactarme ni por presumir, lo digo para que la gente vea que es posible, porque los he tenido. No tengo ningún dolor articular, no tengo ninguna limitación de rodillas, de codos, de hombros. He tenido problemas de hombros, ya no. He tenido problemas de rodillas, ya no. Entonces, lo digo para que la gente no se quede con el rollo de que es que ya, como mi rodilla no sé qué, es para siempre. Me ha dicho el fisio, me ha dicho el traumatólogo, me ha dicho... Bueno, lo que diga la gente está bien, es un dato de información, vale,
pero hay que cogerlo con pinzas y luego cada uno hace su trabajo. Entonces, para mí esto es, en mi cultura del movimiento, en mi cultura de entrenamiento, es fundamental. Es el 1A. El punto número 1 es no hacerse daño, no lesionarse, para mañana volver. O sea, si no, olvídate todo el rollo de la longevidad y suplementación y la abuela que fuma e irte a Suiza, hacerte no sé qué. Si te duele el codo, no puedes levantarte de la silla porque la rodilla no sé qué y te despiertas por la noche porque te pasa no sé qué otra cosa en el codo derecho, todo lo demás, ni células madre ni nada. O sea, lo primero es lo primero, lo que hablamos al principio, lo que me decías tú, ¿no? Esto es gratis, es súper sencillo y con media hora, unas cuantas veces por semana te vale. Esa es mi perorata sobre el entrenamiento. No, y a propósito de esto que dices, es que es súper importante porque, claro, ahora hay tanto avance médico, no tanta cosa que te puedes infiltrar, tanta cosa que te puedes hacer, pero no te quedas igual. Y lo dice una que tiene una rodilla biónica de todo lo que le han pinchado, metido, sacado, operado. No te quedas igual. Claro. O sea, es verdad que ayuda mucho, sobre todo si tienes dolor crónico, hay tratamientos que ayudan muchísimo porque eso impacta en tu calidad de vida, pero efectivamente esa mentalidad de no pasa nada si me rompo porque ya me pincharán esto, me harán una operación de no sé qué, me podrán un injerto de no sé cuántos. Yo honestamente, y hablo más de rodilla porque ha sido mi caballo, mi caballo de batalla toda mi vida, no te quedas igual. Y no conozco a nadie que después de operaciones de rodilla haya dicho, lo mismo un futbolista con todos sus tratamientos y sus cosas, sí, pero yo honestamente es que no te quedas igual. Entonces, cuidado con pensar que, bueno, ya me pondrán algo, ya me pincharán y todo solucionado, porque ya os digo yo que no. Sobre todo alguien que nos esté escuchando, si todavía está en una edad que todavía tiene tiempo, has dicho algo, has hablado de futbolistas. Por supuesto, o sea, si eres un futbolista profesional, si tu trabajo depende de eso, cada uno tiene que tomar ahí la decisión de qué precio está dispuesto a pagar por su carrera profesional. Que yo lo haría. Si yo fuese futbolista profesional, pues lo siento mucho, pero sé que cuando acabe mi carrera voy a estar hecho un desastre físicamente porque eres un atleta de élite. O sea, tu cuerpo, o sea, es imposible que eso no pase factura. Ahora, si eres una persona que tiene tu trabajo, que haces actividad física por salud, porque te divierte, piensa muy bien si te merece la pena pagar ese precio. ¿Para qué? O sea, piénsalo muy bien, ¿no? Y esto lo vemos ahora mucho, tú lo verás también, ¿no? Gente pues haciendo deportes de resistencia, machacándose por 15 minutos de gloria. Oye, cada uno es cada uno y si te sirve y es lo que necesitas ahora en tu vida, perfecto, ¿eh? Pero que la gente lo piense muy bien, que piense muy bien realmente cuál es el precio que están pagando por hacer esas cosas. ¿Cuál es el precio que están pagando por el maratón de Nueva York o por ser campeón de CrossFit de no sé qué, no sé cuánto o por ser campeón de culturismo de Castilla la Vieja? O sea, bien, si es lo que tú quieres, adelante. Pero si no has realmente puesto en un papel blanco sobre negro el precio real que vas a pagar, quizá deberías hacer ese ejercicio primero. Porque si no, la factura viene después y ¡ups! Sorpresa. Entonces, que sepas cuál es el precio que vas a pagar. Y de verdad, no sé, yo no conozco a nadie que con 50, 60, que ya no pueden correr, que tienen dolores sistemáticos de cadera o que les pasa no sé qué cosa, que diga, nada, pero me alegro muchísimo de con 35 haberme hecho la no sé qué. No conozco a nadie. Todo el mundo dice, joder. Entonces, si todavía estás ahí, piénsalo bien. Coincido. Que el camino es largo. Que el camino es muy largo. Coincido. Y bueno, claro, hablando de mediciones, aura, sueño, imagino que cuidas tu descanso y no sé si eres también o si prestas atención, aparte de esos días que hay algún exceso y que sabes que eso va a impactar en tu descanso, pero si eres de los que mide, que también hay mucha obsesión ahora con el sueño perfecto y es como, cuidado que nos estamos provocando un estresor adicional en esa búsqueda del sueño perfecto, que a ver qué es el sueño perfecto. Entonces, no sé si tú, aparte de cómo duermes y cómo cuidas tu descanso y también si mides o es una cosa que también vas por sensaciones. Yo, al oírte hablar del entrenamiento, en mi caso el sueño es por sensaciones. Yo ya he tenido el anillo, he tenido todo, pero yo ahora ya sé cómo he dormido, nada más abro los ojos por la mañana. Yo igual, pero los sigo. Durante un tiempo no, el anterior ya murió porque se acabó la batería. El primero me hice de él hace ya muchos años. Estuve bastantes meses sin él, un poco decir, bueno, ya no lo necesito porque ya sé
es como que ya veo el patrón, ya sé qué cosas me afectan, qué cosas no me afectan. Pero a pesar de eso, por lo que te decía antes, lo hago porque también yo necesito un poco un sargento y para mí el sargento es el anillo o tantas otras cosas que me mido, ¿no? Yo, por ejemplo, para que la gente se dé cuenta del impacto que tiene esto en el sueño. La diferencia, a mí me gusta el vino, me gusta el cava, o sea, y ya sé que ahora hay una especie de guerra contra el alcohol en general, como si todo fuese lo mismo, en cualquier cantidad y de cualquier tipo, pero bueno, esa es otra conversación para otro día también. Pero soy un amante del vino y del cava. La diferencia entre tomarme 2 copas de vino o de cava antes de las 2 de la tarde o tomármelas a las 8 de la tarde es brutal. Y eso solo lo dice el anillo, porque yo duermo bien aunque me tome las 2 copas. O sea, ya si me tomo más, no, porque entonces ya me afecta de verdad, ya me saca, ya cruzo el umbral en el cual me afecta de manera visible y obvia para mí. Pero si me tomo 1 o 2, si no son muy grandes, no me afecta aparentemente, pero sistemáticamente mi ritmo cardíaco sube 4 puntos. 4 latidos, o sea, la diferencia es, o sea, un 10%, o sea, sistemáticamente. Entonces, esa información es muy válida, es muy útil para mí. Porque ayer se me fue, ¿no? Ayer, no sé, ¿sabes? O noto perfectamente cuando estoy pensando en algo que me preocupa, semanas que tengo cosas en la cabeza, es matemático, pero matemático que mi variabilidad cardíaca baja, o sea, matemático, lo veo. Entonces es a mí me vale porque es un recordatorio, pero entiendo lo que dices de que para mucha gente probablemente la luz no valga la pena la vela, como dicen en inglés, ¿no? O sea, que ese beneficio no compense el estrés que les añade a su vida estar constantemente monitorizando todo. Entonces, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo que a mucha gente quizá no sea buena idea. Es lo mismo que el medidor de la glucosa o tantas otras cosas, ¿no? Que es información, pero luego hay que tomarla con cierta distancia. Como, bueno, la introduzco en mi conjunto de variables, pero luego la ignoro. Así lo uso yo, Hanna. No, y a ver, es la forma inteligente de usarlo, sobre todo para no caer en lo contrario, para pensar, madre mía, tengo un problema, tengo algo gravísimo, y lo mismo es que te has bajado media botella tú solo o una tú solo. Claro. Y básicamente es eso, no te pasa nada, sencillamente que tu cuerpo está metabolizando una molécula que no conoce, que no es natural y le está costando más, ya está. Y también sirve mucho para luego cómo tomarse el día siguiente, que creo que es lo más interesante, porque claro, en un cuerpo estresado, si encima tú le metes más estrés, al día siguiente es como ese cuerpo va a sufrir más, pero si ya te vas conociendo y dices, además eso, el anillo, también el brazalete Whoop, te dice como, además con colores como un semáforo, ¿no? Verde si estás como listo para apretarle mucho, amarillo si estás ahí, y rojo si es en plan, hoy tómatelo con calma, que no va a ser el día de hacer ese entreno de más intensidad. Y para eso es súper útil, siempre y cuando no se convierta en un estresor más que te quita el sueño, que es la paradoja. Es súper interesante, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Totalmente. A mí el Whoop no me gustó mucho. Lo probé también, pero no sé, no lo entendía muy bien. Igual es porque estaba acostumbrado ya al anillo, al Oura, y quizá a mi cerebro ya le costaba procesar ese cambio de información. No sé, me gusta más el anillo, me gusta más Oura. Y no tengo nada, te quiero decir que no tengo nada con la empresa. Yo te iba a decir, mira, a mí al contrario, pero más que nada porque me parecía más cómodo brazalete en vez de anillo, que me resultaba un poco molesto el anillo. Y es verdad que Whoop ha mejorado mucho las mediciones, el algoritmo, todo lo ha mejorado mucho. Al principio es verdad que era totalmente incomprensible. Decías, vale, fenomenal esto de colores que me pone aquí, pero no entiendo cómo aplicarlo. Y ahora es verdad que yo creo que siguiendo un poco la estela de Oura, que en eso lo han hecho muy bien desde el principio, ha mejorado mucho lo que da. Pero si ves, yo sobre todo por la comodidad, me parecía más cómodo el brazalete. Pero ya te digo, ahora nada. Estoy muy de acuerdo y de hecho yo por eso probé Whoop, porque es más cómodo llevarlo que el anillo. El anillo a mí me incomoda un poco a veces, pero bueno. Sarna con gusto no pica, Jesús. Exacto. Que todos los problemas sean ese, ¿verdad? Efectivamente, que todos los dramas de tu vida sean que el anillo te incomoda. Di que sí. Problemas de primer mundo. Jesús, estamos hablando de energía, que es esa energía física, ¿no? Que nos permite el ejercicio, nos permite el descanso, nos permite la alimentación, pero
otra de las cosas que me encanta de ti es que no escondes que tú también nutres tu energía mental y tu energía espiritual a base de lecturas, podcast, imagino que también con personas, cursos, charlas, etcétera. Entonces, no es tanto tú que lees o que escuchas, porque para eso es ir a tus redes y verlo, que lo compartes habitualmente, sino cómo filtras las fuentes de información. Porque claro, lo decíamos antes, ahora tú puedes pensar que es una información fidedigna, pero cuando rascas un poquito dices, ostras, que esto lo ha patrocinado no sé quién, que esto lo está escribiendo no sé cuántos, que piensa de no sé qué manera. Entonces, ¿qué criterio sigues tú para filtrar? Mi criterio, yo tengo un bullshit detector muy afinado. Si la gente no sabe lo que es un bullshit detector, es un detector de milongas. Quizá lo he desarrollado con los años, con el trabajo, no lo sé, pero yo es que lo huelo a distancia. Yo huelo a los charlatanes, es que los huelo. Seguro que a veces me equivoco. Estoy seguro, todo el mundo se equivoca, pero es que lo veo venir, porque además cuando tú estás en la generación de contenido también, claro, yo genero contenido, yo comunico, yo hago vídeos, yo hago podcast, yo hago Instagram, yo hago todas esas cosas. Entonces es que lo huelo a distancia, pero la gente no lo huele, que es normal, o sea, no les culpo, no les culpo. Entonces yo tengo dos proxies, vamos a decir, dos criterios básicos. Uno es que lo huelo a distancia, no me hace falta tener un criterio definido. Si me preguntas por qué, no sabría cómo. Podría decirte cosas, pero lo huelo a la legua. Pero el segundo, sobre todo para libros y para contenido más largo, es que el recurso sea antiguo. Yo no leo ya nada que se haya publicado en los últimos 5 años, por principio. Porque lo más probable es que si un libro escrito en los últimos 5 años, o es de alguien con muchas referencias, muy cercano, que sé que es de calidad, eso sí, pero que si no tengo referencias claras, si no viene recomendado por alguien muy sólido, si no lo veo muy, muy claro, si simplemente es algo que me ha llegado o que he visto por ahí, no leo nada que tenga menos de 5 o 10 años. Porque con 5 o 10 años, como mínimo, ha pasado un pequeño filtro. Y óptimamente que mínimo 20 años. Un libro que haya estado ya publicado durante 20 años y que haya pasado el filtro del tiempo. Ese es como mi criterio principal. Y diría esos dos. ¿Y los podcasts, por ejemplo, que son más recientes? ¿Sabes lo que pasa? Los podcasts en los últimos años, 2 años, cada vez escucho menos. Cada vez escucho menos porque hay tanto ruido. Si es que había un chiste por ahí, un meme que decía que había más podcasts que oyentes, ¿no? Entonces, claro, te llegan cosas y además aquí también tengo que decir que como los algoritmos, todo el mundo habla del algoritmo, pero es que es verdad que ha cambiado, sobre todo el de YouTube. Entonces yo he notado, claro, yo empecé a hacer podcast y entrevistas hace 8 años ahora, o 9 ya creo. Pero cuando empecé ya había, no es que yo fuese el primero de la fiesta, ya había cantidad de gente que llevaba mucho tiempo. Pero el algoritmo, por ejemplo, de YouTube ha cambiado mucho, entonces ahora está favoreciendo un poco la estridencia, los títulos catchy, los thumbnails de sí. No hagas esto que te mueres, o profesor de Harvard revela cómo vivir 1000 años. Entonces eso estéticamente me desagrada tanto que me ha hecho alejarme de todo ese mundo. Entonces cada vez escucho menos podcasts. Sigo escuchando podcasts que llevo escuchando mucho tiempo, pues, bueno, Alex Friedman, pero cada vez menos. Por eso, porque ya la energía que tendría que poner en filtrar para encontrar algo de calidad no me compensa. O sea, tendría que dedicar tanto tiempo para filtrar que he elegido simplemente salirme del juego, básicamente. Y esto es algo personal, pero me desagrada no sé si el verbo es que me desagrada, pero me produce cierto rechazo todo esto que veo. Y claro, el algoritmo ahora, si no gritas, no te va a mostrar. Entonces, hace que todo el mundo se vea obligado a gritar, se vea obligado a hacer esos thumbnails y se vea obligado a poner esas estridencias, ¿no? Y para otro tipo de contenido, vale, si
puedes hacer tu trabajo bien hecho para una audiencia muy del long tail, ¿no? Para tu pequeña audiencia de tus 1000 seguidores fieles. Pero si tu campo de comunicación va al mass market, o sea, si tú hablas a todo el mundo en general, si cualquiera puede ser tu audiencia, es casi imposible llegar y que la gente te escuche si no haces eso. Es casi imposible porque te van a escuchar 500 personas y el trabajo que hay detrás no merece la pena. Entonces, por eso yo en los últimos 2-3 años me he salido un poco de escuchar podcasts por esa misma razón, porque es que ya es muy difícil. Y yo produzco podcasts, con esto quiero decir que yo mismo genero contenido, pero yo he llegado a un punto que ya lo genero, ya ha dejado de ser estratégico, ya me da igual, hablo con mis amigos, si lo escuchan 500 personas, pues lo escuchan 500 personas, si de repente uno tiene mucho interés y lo oye no sé cuántos mil, pues qué bien, ya ni lo miro. Y como generador de contenido me he salido de ese juego, entonces ya, cuando no quieres ganar te da igual, si no tienes un objetivo en el juego, juegas para divertirte y es un poco en lo que estoy como generador de contenido ahora mismo, sobre todo en formato largo en podcast. Y como oyente, ese es mi filtro de podcast y de libros que lleve en el mercado, editándose muchos años y que haya pasado el filtro del tiempo. Yo creo que no hay mejor filtro que ese y el bullshit detector. No, estoy absolutamente de acuerdo y a propósito de lo que comentas de los podcasts, es que no puedo estar más de acuerdo. Sí que es verdad que yo distinguiría lo que es el puro podcast de esto que ahora se llama podcast, pero que son programas de televisión en YouTube, que efectivamente lo que realmente ve la gente son frases descontextualizadas de 10 segundos en TikTok y luego me gustaría ver a mí escuchas reales en formato podcast. Es decir, que yo ahí sí que hago diferenciación porque yo misma también como creadora de contenido he estado ahí en el ¿qué hago? Me pongo a hacer vídeo, me monto todo el tinglao de ahora un estudio, ahora y digo, ¿pero dónde voy? O sea, aparte luego eso, que la viralización, como se consigue, es como tú dices, sacando la frase más estridente, más fuera de contexto, que puede resultar más polémica, para generar un bulle-bulle que en muchos casos es puro odio desde la ignorancia, si se me permite. Entonces, claro. Yo ahí sí que distingo mucho lo que es un podcast de verdad y los que se mantienen con los años, que ahí sí que creo que el mantenerse con los años es un indicativo de que el podcast es bueno o no está mal. Frente a esto también que digo yo como setas, que aparecen podcasts como setas, pero tal cual aparecen, hacen 3 episodios y dicen, ostras, ¿qué trabajo tiene esto? Y ya dejan el podcast, porque claro, parece que esto es sentarse y hablar, y no siempre es así. Bueno, para alguien que, si me permite solo un minuto, una puntualización, un comentario. Si hay alguien que está escuchando esto, que tiene un podcast que genera contenido, que tengan presente que el veneno tiene un mayor efecto sobre el vaso que lo contiene. Entonces, que si van a jugar ese juego, que tengan cuidado, porque juegas ese juego, pero al final el juego también te cambia a ti. Entonces tú lo haces porque quieres que tu mensaje llegue, quieres que tu podcast llegue, quieres vender tu producto, quieres darte a conocer, y está genial. Pero cuidado, porque eso puede ser vender el alma al diablo, y una victoria rápida se puede pagar muy caro, ¿eh? Y el veneno tiene un mayor efecto en el contenedor en el que está metido. Sí. Entonces, si tú haces eso al final va a modificarte a ti mismo. Si yo empiezo a hacer thumbnails estos salchicheros, al cabo de un tiempo, inevitablemente eso me va a afectar mi personalidad y yo voy a hacerme un poco más salchichero. Entonces, si lo quieres hacer, y esto que no se lea como una crítica, es una estrategia y quien quiera hacer eso, perfecto, si tú tienes tus objetivos claros. Pero el que tenga dudas, que piense en esto, que lo tenga presente, porque al final te salpica a ti, compañero del metal. Totalmente. Y mira, hablando de infoxicación, recuerdo, esto fíjate que lo tengo apuntado, me lo apunté en la pandemia, cuando nos metieron a todos en casa y se puso todo el mundo como locos a crear contenido. Tú desde el proyecto anterior en el que estabas, desde Vida Potencial, compartisteis una story y decíais, todo el mundo nos dice que por qué no estamos diciendo nada, pues eso, porque todo el mundo de repente se convirtió en virólogo, epidemiólogo, todo el mundo sabía de todo, ¿no? Y todo el mundo ha de hablar de todo. Y vosotros compartís, me pareció lo más inteligente, y yo reculé, porque también caí en el error de ponerme a hacer cosas, y reculé cuando os leía a vosotros,
Porque dijisteis eso, en un momento en el que hay tal cantidad de ruido que nadie sabe de lo que está hablando realmente, desde Vida Potencial preferimos esperar y mantenernos en silencio porque no queremos contribuir al ruido. Y me pareció, de verdad, de lo más inteligente que he leído durante todos esos meses, porque nos liamos todos tanto a crear, que lo único que conseguimos es una infoxicación que seguimos pagando a día de hoy, en concreto con el tema pandemia, todavía hoy seguimos con el esto sí, esto no, esto tal, esto cual. Y me pareció, de verdad, de lo más inteligente, te lo quería decir personalmente, de lo más inteligente que leí en todos esos meses. Muchas gracias. Eso fue sobre todo de Isabel, de la doctora Belosteguy, que ella es muy, muy en esa línea, quizá más que yo. Entonces eso fue principalmente su iniciativa y es verdad. Porque en ese momento, claro, ella sobre todo como médico, ¿no? En ese momento había tanta tensión, tanta información contradictoria y sobre todo que ahora ya estamos viendo que la película era otra, pero cuando aquello, decir lo que veíamos, hubiera sido contraproducente, porque la marea era tan fuerte, es como, mira, si te viene un tsunami, no puedes pretender que tú con tu pequeño bote vas a navegar un tsunami, es imposible. Entonces también desde el punto de vista estratégico era lo más inteligente, porque lo único que iba a hacer eso, decir lo que veíamos, era generar aún más ansiedad, porque la marea informativa iba tan en una dirección que a mucha gente que quizá en petit comité, en privado, con calma, podrías explicar ciertas cosas, pero una comunicación en social media es imposible y pensamos que era peor el remedio que la enfermedad realmente. Y mira, no vamos a añadir más leña al fuego, que esto se calme porque va a dar igual, francamente, y va a dar igual en ese momento. O sea, hay que entender el contexto como todo en la vida, ¿no? El contexto lo es todo. Pero sí, te agradezco el comentario y tengo que decir que eso fue principalmente iniciativa de Isabel, de la doctora Belosteguy. Ya. Pues lo que te digo, de lo más inteligente que vi en esos meses, que claro, al estar encerrados, pues consumía contenido a punta pala, claro. Y de lo más inteligente que leí. Y bueno, aprovecho, tomo el momento pandemia, que es pues un cisne negro que nos vino a todos así de repente, también cisne negro, tsunami, ¿no? Este concepto de un acontecimiento inesperado que te da la vuelta del revés. Y lo aprovecho para hablar, y ya vamos a entrar en la última parte de la entrevista, que es más de actitud ante la vida, pero que también me parece súper importante hablando de longevidad, porque no todo es cuidar el cuerpo y como estamos viendo también hay que cuidar mucho la cabeza y la parte espiritual que no religiosa de cada una, que eso ya son cosas diferentes. Pero otra de las cosas que te ve a ti, parezco una friki de Jesús Sierra, pero es que es verdad que este hombre comparte cosas muy interesantes. O sea, de verdad que os invito a que le sigáis porque comparte cosas muy interesantes. Y una de las cosas que te vi es un libro, que es el de Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil, y lo leí porque tú lo recomendaste. Vamos, yo el libro que recomiendas, te lo prometo, a la lista de Amazon que va. Y es, o sea, es verdad que me pareció bastante duro de leer, he de decir. No me parece una cosa facilita. De hecho, lo compré en inglés y luego me lo compré en español también para ir alternando porque me pareció un poquito indigesto. Pero es verdad que el concepto de esta mentalidad antifrágil, ¿no? De no tanto ser resiliente, que es como la supervivencia, sino el tener la capacidad de prosperar cuando va todo mal o cuando parece que va todo mal, me parece una cosa súper difícil de hacer y la pregunta que te quiero hacer es, tú, o si quieres contextualizar un poco toda la idea del libro Antifrágil y esto de ser frágil, robusto, antifrágil, para poner en contexto a la gente que nos escucha, pero luego tú cómo aplicas esto a tu día a día, porque claro, si nos viene otra como la pandemia, que por ahí dicen los agoreros que en 2025, a ver qué pasa, dicen que parece que viene otra, ¿cómo se aprovecha una situación de absoluto caos, que es la base del libro, para prosperar, o sea, para aprovechar eso y tener la capacidad de no quedarte bloqueado, que es lo que le pasa a mucha gente, se quedó ahí como, Dios, ¿qué está pasando? Sino tú seguir tu camino y prosperar, aunque todo a tu alrededor sea un caos. O sea, toda la obra de Nassim Taleb, el inserto, o sea, eso es, claro, explicar eso, todos los conceptos que plasma ahí, o sea, lleva mucho tiempo digerir eso. Yo creo que Nassim Taleb es uno de los pensadores más relevantes de los últimos 100 años.
no nos damos cuenta. Lo que pasa, como está vivo, bueno, pues, pero es un tío, claro, por eso cuando la gente me dice que si no escribo un libro, digo, claro, me comparo con esa gente y digo, ¿cómo voy a escribir un libro yo? Porque es que, o sea, la capacidad para concebir una idea que no existe, es que eso es increíble, ¿eh? O sea, un concepto que no existe y tú eres capaz de construirlo desde la nada y crear algo que no existía. Y no solo eso, además lo explicas con perfecta claridad y con un proceso perfectamente articulado. Entonces, por eso digo que explicar los conceptos ahora es como imposible, pero básicamente la idea, todo se resume en entender los límites del conocimiento humano, punto 1, entender que no sabemos nada. Yo por eso es que no me creo nada, soy un escéptico. No es que sea un escéptico, es que me viene cualquier información y no digo ni que sí ni que no. Bueno, pues vale, pero ni sí ni no. Es escepticismo. Pero yo creo que más que explicar lo que es ser antifrágil y todo esto, que ahora te digo un poco yo lo que hago y lo que creo que mucha gente puede hacer, yo creo que el mensaje más importante es, y esto lo puede hacer cualquiera desde ya, dejar ir la necesidad de tener que entender cualquier cosa para aplicarla. Vivimos en una cultura del cientificismo, de que si no sé por qué es algo, no lo aplico. Y eso, a mi modo de ver, no quiero ser conspiracionista, pero eso es algo generado, articulado en los últimos 30 años por un objetivo, por algo. Entonces se ha extendido esto. O sea, nuestras abuelas no necesitaban saber por qué era cada cosa para hacerla. Sabían que algo funcionaba o sabían que no funcionaba. Ahora, si no sabes el por qué, no lo haces y te bloqueas. ¿Verdad? Entonces, ser capaz de trabajar un poquito esa actitud de no necesitar entenderlo todo para actuar, ser perfectamente feliz en un mundo que no entiendes, esta es la clave. Yo no necesito saber cómo funciona Zoom, no necesito saber cómo funcionan tantas cosas, ni cómo funciona un coche. Y no por eso no dejo de usar el coche, lo uso. Entonces, ¿por qué no aplicamos esos principios a tantas cosas de la vida? ¿Por qué lo quieres entender todo? Entonces, ese principio es el fundamental para mí de todo el trabajo de Nassim Taleb. Y el rollo antifrágil básicamente es construirte en todos los aspectos de tu vida un sistema que si pasa una variable con la que no contabas, no te tumba. ¿Vale? No te lleva, o sea, no te tumba, no te rompe. Por eso lo de la simetría entre robusto, frágil y antifrágil, ¿no? Entonces, el concepto de antifrágil es un sistema, una forma de vivir, una forma de entrenar, una forma de hacer negocios, una forma de existir en el mundo, en el cual cuanto más variables introduces a la ecuación, más sólido es tu sistema y nada te puede tumbar. Y que es muy flexible. Él, por ejemplo, pone un ejemplo de antifrágil de un país, es un país pequeño y que tiene muchos pequeños gobiernos. Suiza, Singapur, son países-estado pequeños que son muy ágiles en cuanto a la capacidad para generar leyes, para moverse. Un mamut es Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, que dan la sensación de seguridad, da la sensación de que son muy robustos, pero de repente mañana, y que no es descartable que en la próxima década ocurra, de repente Estados Unidos se desintegra, que ahora es como inconcebible. Parece como inconcebible, es lo más seguro. Bueno, veremos, igual que la Unión Soviética. Y eso aplicado a nosotros es cómo organizas tu vida de manera que si mañana hay un evento inesperado, que por definición no piensas que va a ocurrir, por eso es inesperado. Es decir, tú trabajas en una empresa y eres director de no sé qué cosa, llevas 15 años, estás muy valorado y tienes esta sensación de seguridad. Tienes esta sensación de que estás muy bien valorado y tienes tu sueldo y patatín y patatán. Y de repente, un Black Swan es que la IA pone patas arriba en la industria en 6 meses y todo tu sector se va a la mierda, todo entero, y te quedas en la calle. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ser antifrágil básicamente es tener opciones. Tener muchas opciones, las mayores en tu vida,
y tener margen de seguridad. Ser antifrágil es, coño, no ir siempre así, por ejemplo, con tus gastos. Si ganas 2.000, pues intentar vivir con 1.700. Si ganas 5.000, intentar vivir con 3.500. Si te puedes comprar un coche de 40, comprarte un coche de 30. Siempre margen de seguridad en todo. Eso es ser antifrágil, porque si pasa cualquier cosa, no te tumba. Si has quedado con Hanna para grabar a las 3, estar sentado a las 2:45. Porque si de repente el ordenador no arranca, tengo 15 minutos para solucionarlo. Pero si me siento aquí a las 2:58 y pasa cualquier cosa, soy frágil. Ya he quedado mal con Hanna. Ya he quedado mal, ya empezamos a grabar tarde. Entonces, soy frágil. ¿Cómo puedo estar aquí con 15 minutos de antelación? Porque no he querido meter más cosas en mi día de las que soy capaz de gestionar. Y ya he trabajado con mucho margen. Si puedo hacer 10 cosas, no he metido 10 cosas. Si puedo hacer 10, he metido 6 o 7. Porque sé que a pesar de meter 6 o 7, van a aparecer 2 sin yo querer. Y todavía son 9, o sea que ando bien. Eso es ser antifrágil. Ahora, eso, dicho así, muy rápido, no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso lento que hay que construir, que hay que pensar y que hay que ir implementando progresivamente. Entonces, esa persona que trabaja en una empresa o que vive felizmente con su pareja, esto se puede llevar a cualquier aspecto de la vida. No se va a levantar mañana y ya está, he cambiado todo, soy antifrágil. No. Es una cosa que tienes que pensar. ¿Cómo puedes introducir estas variables en tu vida? Hacerte un horizonte temporal a 1 año, 2 años, 5 años. Es que el camino es muy largo para todo, amigos, y para la longevidad y para esto. Ir dando pasos progresivamente hasta llegar ahí. Entonces, como decíamos antes, Hanna y yo no estamos donde estamos porque el mes pasado dijimos, vamos a construirnos una vida en la que vivimos de esta manera. No. Es un proceso de décadas. O por lo menos de una década o de 5 años. Entonces, esto es igual. En fin, me estoy enrollando demasiado, pero soy un apasionado de yo no sé si te das cuenta tema. que has dicho algo que es cómo organizas tú lo que has dicho de si tengo que hacer, si puedo hacer 10 cosas en un día, me planifico 8. Claro, eso es al contrario de cómo se organiza la vida, me atrevería a decir el 99% de la gente. Yo también soy así como tú ahora, pero yo también era de las de me hago una lista interminable de cosas que es todo para hoy. Claro, evidentemente eso es imposible. Entonces, al día siguiente ya empiezas el día como con un -10, porque encima ya vas enfurruñada, porque dices, joder, qué torpe soy, que no me dio tiempo a hacer ayer todo lo que tenía que hacer y hoy tengo que hacerlo todo así apretado. Entonces, tú te das cuenta, es que es al contrario de cómo la mayor parte de la gente organiza su vida. Y también por esta falsa ilusión de que podemos meter muchas cosas en el día, porque como tenemos tantas aplicaciones y estoy haciendo el gesto de entre comillas, así como muy exagerado, tantas aplicaciones y tanta tecnología que nos ayuda a todo, pero es que tú sigues siendo tú, no eres una máquina. Y esto, ostras, yo lo veo porque es una de las principales fuentes de insomnio y de problemas para dormir. Por eso lo digo, porque es que es de libro. Y aún así seguimos, pues eso, creyendo que podemos meter, o sea, que podemos minutar hasta el tiempo de ocio y si me apuras el tiempo que vamos al baño. Es que hay gente que vive así. Claro, eso efectivamente te hace una persona frágil, porque en el momento que una de las cosas no sale o te aparecen 2 con las que no contabas, entonces a la porra, todo. Claro. Y yo soy muy flexible con como organizo mi día. No me gusta, como dices tú, minutarme la jornada. Entiendo que eso le puede funcionar a gente, lo entiendo perfectamente, pero si te gusta tener todo puesto ahí, a las 11 reunión no sé qué, a las 12 patatín, a la 1 gimnasio, perfecto, si eso te funciona, genial. Pero lo que no puedes es que todos los huecos estén llenos, porque es imposible que no ocurra nada. Entonces, si lo quieres organizar de esa manera, genial, no eres tan orgánico como Jesús Sierra, porque a mí me gusta ser más orgánico, no tengo 3 cosas en cada día que son importantes y el resto como vaya viniendo. Pero bueno, esa es mi elección y mi personalidad y como yo quiero vivir. Entiendo que haya gente que quiere vivir o organizarse de otra manera, está genial, pero entonces cada X horas ahí tiene que haber un hueco en blanco, porque algo va a pasar seguro. Te va a llamar no sé quién, el ordenador no va a arrancar, va a pasar no sé qué cosa, un atasco, va a pasar. Entonces, si ya está todo lleno, es imposible. Y entonces ya vas con el pie torcido todo el día, enfurruñado, tarde, quedas mal. O sea, que sí.
Y además esto, una vez más, hablando de Pareto y la ley 20-80, con tan poco se puede ganar tanto, con tan poco se puede mejorar tanto, pero coño, hay que quitar el palito de la rueda, que queremos cambiar la rueda entera, que no cambies la rueda entera. Si solo se va a hacer 4 ajustes, coño, o sea, enfoca bien, si son 2 chorradas. Y el incremento en calidad de vida es exponencial, o sea, no es proporcional el esfuerzo que haces en afinar un poquito 4 cosas con los resultados que puedes conseguir. Y sobre todo, hablando de estrés, con 4 cosas el estrés baja al 80%. O sea, con 4 cosas. Si se trata de no ir de culo, ir todo el día... Sí. ¿Se puede hablar mal en tu podcast, Hanna? Perfectamente. Cada uno habla como quiere, que para eso es un podcast independiente y en abierto. Yo cuando me caliento soy un poco mal hablado. En fin, que si no es que vas de culo todo el día. O sea, sí, pero es que... Entonces, Es que fíjate qué paradójica es la sociedad actual. Estamos todo el día con la palabra estrés en la boca, como si fuera el demonio el estrés, y no, y gestiona el estrés y no sé qué. Digo, pues es que los primeros que nos generamos el estrés, lo has dicho tú, somos nosotros creando listas que son absolutamente irreales, o sea, listas en el sentido de, sí, listados de tareas y obligaciones que son irreales y que además nos impiden ser conscientes de nuestras prioridades, porque yo estoy segura de que prácticamente todo el mundo quiere vivir mejor, quiere vivir más, quiere levantarse por la mañana con energía, quiere tener mejores relaciones personales, y esos son prioridades que pasan por cuidar todos estos hábitos de los que hemos hablado, pero ese ritmo de vida como pollo sin cabeza nos impide prestar atención a nuestras prioridades, que si lo piensas... Claro. Pero y volviendo al tema de Antifrágil, ves, una vez más, pero es que el culpable de eso somos nosotros mismos. Bueno, yo no, porque me siento orgulloso de no hacer eso y ser muy implacable con eso, pero es pensar que nuestro futuro yo es una persona diferente a nosotros. Un podcast dentro de 2 meses con no sé quién, sí, hombre, claro, dentro de 2 meses, sin problema. Un no sé qué, voy a clases de yoga y clases de tenis y a llevar a los niños a no sé dónde y 40.000 cosas. Entonces el futuro nosotros es como otra persona, ¿no? Entonces no, es el mismo, coño, es la misma persona. Entonces yo tengo un principio que no sé dónde lo oí, o sea que no es mío, no soy tan original, pero que básicamente trato cualquier cosa como si fuese mañana u hoy. O sea que si alguien me pregunta, Jesús, ¿puedes hacer no sé qué? O te quieres unir a no sé cuánto, o quieres venir a mi fiesta, o quieres hacer no sé qué. Si fuese hoy, iría. O si fuese mañana, iría. No. Pues entonces es que no. Entonces yo soy implacable, entiendo que no es para todo el mundo, pero con el volumen de opciones en el que vivimos, como que es fantástico, tener más opciones, genial. Pero con el volumen de opciones que tenemos, con el ruido del que hablamos antes que hay, con todas las variables que tenemos encima de la mesa, si no aprendes a decir, o sea, la opción por defecto debería ser no. La opción por defecto debería ser no, porque es que hay tantas opciones que en realidad el 99% tenía que ser no. Oye, ¿te quieres apuntar a una clase de escalada? No. ¿Quieres venir con...? No, porque eso va a venir. Entonces lo voy a meter entre las clases de los niños de karate y ir al fisio que tengo el codo no sé cómo. Entonces, es planificación a futuro. No se trata de la noche anterior decir, voy a organizarme el día de mañana. No. Es lo que decía antes también del largo plazo. Vamos a ver, yo me voy a sentar con un papel. ¿Cuáles son las variables en mi vida? ¿Yo qué hago? Entreno, duermo, trabajo de esta manera. Mi prioridad es mi pareja o mis hijos o la abuela o no sé quién, lo que sea. Y me queda un poquito de margen para hacer 4. Vale, pues con ese tiempo que tengo, ¿qué voy a hacer? O clases de piano, o ir a matarme una cerveza con amigos, o hacer no sé qué, o hacer no sé cuánto, pero todo no puede ser. Pero no queremos decir que no. Queremos todo, porque sobre el papel es muy atractivo. Sí. Entonces, esa planificación a priori, pero planificación de años, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Yo lo hago eso, o sea, hay cantidad de cosas que me encantaría hacer. Hay cantidad de deportes que me encantaría hacer. Pero yo que no a todo. Y al final hago 2 cosas, porque quiero estar aquí de charla con Hanna. Y si en vez de 1 hora y media acabamos en 2, me da igual, porque es lo que tengo hoy para... No quiero correr, no quiero estar pensando que ella tenía que estar no sé dónde. No quiero. Y me encantaría hacer 1000 cosas, pero me encanta más no tener la sensación de que me tengo que ir corriendo. Entonces, el futuro yo es la misma persona que el presente yo. No, es que es tal cual. Y sobre todo ser consciente de que...
que tenemos límites y que a veces, pues eso, el que no se puede hacer todo, aunque nos vendan la moto de que sí se puede llegar a todo, no. O sea, hay límites temporales en el espacio, límites físicos, límites biológicos y también hay que ser consciente de eso, porque seríamos, yo creo, mucho más felices todos si fuéramos más conscientes de, pues, de nuestras limitaciones. Ya está, que todas las tenemos, ¿no? Ni bueno ni malo, las tenemos. Exacto. Jesús, vamos a terminar con la frase que es el germen de este encuentro. Porque tú además fue providencial para mí una frase que subiste a redes en un momento en el que yo me estaba, pues también ahí, estaba, bueno, dándole muchas vueltas a un mamarracho hate. Lo siento, sí, lo he insultado porque él me insultó a mí mucho. Entonces yo creo que tengo el derecho. Este mamarracho es mucho más light de lo que él me dijo, ¿eh? Pero bueno, Di que sí, hombre. Esta gente, chico, yo me he quedado muy a gusto, la verdad. Pero bueno, esta gente que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que para generar un minuto de gloria, pues si te tengo que pasar por encima y dejarte a los pies de los caballos sin tener ni idea de quién eres, de la formación que tienes, por supuesto, porque ¿para qué te vas a informar? Pues eso, que me vino muy bien la frase. Ya. Y la frase es, digo que es el germen de esta entrevista porque yo lo subí, tú me contestaste y dije, ahora tengo que aprovechar, Jesús, ven al podcast. Por eso digo que es el germen de la entrevista. Y la frase es, nunca te quejes, nunca te expliques. Y es que me parece brutal. Entonces, querría pedirte que termináramos esta charla con que una explicación de qué significa para ti esto de nunca te quejes, nunca te expliques, y si es una manera, que yo creo que sí, bastante inteligente de afrontar la vida. Cuesta, pero a mí me parece, ese es como mi mantra, es mi cita, eso está sacado de mi newsletter, que mandé una newsletter explicando, o sea, diciendo que era mi cita preferida de todos. Es verdad, de la newsletter, y yo lo subí a redes, es verdad. Es que te también por ahí hubo unos pantallazos, se compartió por ahí, pero originalmente era la newsletter. Es de Benjamin Disraeli, que fue un primer ministro británico, 1800 no sé qué. Nunca te quejes, yo creo que, bueno, eso ya más o menos estamos todos familiarizados con lo de no quejarse. En los últimos tiempos el estoicismo ha ganado como mucho eco y ya lo de no quejarse, bueno, pues más o menos la gente lo ha oído, ¿no? A nadie le interesan nuestros problemas, en fin, eso yo creo que está más o menos trillado. Pero la parte de nunca te expliques es más sutil y cuesta más. Cuesta más no explicarse. Es decir, si yo no me quejo, tengo el derecho a no explicarme. Y tendemos todos, porque es una dinámica social, por eso somos humanos y hemos llegado a lo que somos por la interacción de unos con otros, es a cierto código inconsciente de todo humano con otro, a buscar la conexión, a explicarte los porqués, y esto también enlaza con lo que decía antes, de no tener que entender los porqués de todo. Entonces, es mi cita favorita, y me la digo y me la repito, porque la parte de no quejarme, más o menos la llevo bien. Estoy seguro que a veces me quejo más de lo que debo, o en situaciones que no debería, pero creo que en general no me quejo. Pero lo de no explicarse, necesito repetírmelo para ser implacable con eso, con no explicar nunca nada, ni de lo que haces, ni de por qué lo haces, y mucho menos a gente que viene a pedirte explicaciones a la que no le debes nada. La gente tiene que entender, claro, eso también yo lo transmití, una vez más, a los que comunicamos en redes o generamos contenido, caemos en una asimetría de expectativas. Porque la gente que nos sigue, que nos escucha, o que, como se dice ahora, consume nuestro contenido, no me gusta mucho, pero bueno, es lo que se utiliza, es el término que se utiliza, tienen como el derecho a irse cuando quieran. Tienen el derecho a dejar de seguirte, tienen el derecho a de repente pasar de ti, y yo no voy a explicarles por qué se han ido. Pero parece como que inconscientemente yo tengo que explicar por qué hago cosas, tengo que explicar por qué de repente hago un reel bebiéndome una copa de cava, o por qué de repente no publico en un mes, o se crea como una expectativa. E inconscientemente tendemos a
tanto los que generamos contenido como cada uno de nosotros en nuestro día a día, a explicarnos por qué hacemos las cosas. No sé si me estoy alargando mucho y me estoy enrollando. No, para nada. Pero es un mantra que yo me repito porque también creo que lo hago bien, ¿eh? O sea, tampoco voy a decir que voy por ahí explicándome, creo que no lo hago, pero me lo repito porque no quiero en ningún momento bajar la guardia e inconscientemente hacerlo. O sea, si yo mañana cambio de trabajo, vamos a poner, y dejo absolutamente de publicar en YouTube, tengo cero obligación de explicar a la gente que me ha seguido durante estos años por qué lo he hecho o qué voy a hacer ahora. Nunca les pedí que vinieran. Ellos no me deben nada, pero yo tampoco le debo nada a ellos. Suena como duro, ¿eh? Joder, Jesús, ¿qué cosas dices? Son tus seguidores. No. Hay una falsa sensación de que le debemos algo a la gente. No como creadores. Hay una falsa sensación de que si yo conozco a mi vecino y le saludo todos los días, que de cierta manera le tengo que explicar que si un día me mudo de casa, le tengo que explicar a dónde voy o por qué lo hago. No tengo que explicarle nada. No tengo que explicarle por qué entro, por qué salgo, por qué resulta que siempre me iba de casa a las 8 de la mañana y le decía adiós y de repente ya no me voy a las 8 de la mañana y me ve aquí en la piscina a las 10. No tengo que explicarle por qué, pero inconscientemente tenemos esa voz interna que dice, coño, deberías decirle, sí, no, es que he cambiado de trabajo, ahora ya no estoy en el no sé qué, ahora me dedico a no sé cuánto y entonces entro a trabajar más tarde. ¿A que sí? Esto lo hacemos todos. Pues yo me resisto a caer en eso. No le debo nada a nadie. Ni nadie. Ojo al dato, ¿eh? Esto es importantísimo. Ni tú, que me estás escuchando, le debes nada a nadie. No debes ninguna explicación por cómo te comportas. Debes una explicación a aquellas personas con las cuales tienes un compromiso adquirido explícito. Si yo le digo a Hanna, voy a estar aquí hoy a las 3 y por alguna razón del universo que tendría que estar muriéndome, no estoy, le debo a Hanna una explicación de por qué no he estado. Pero si Hanna me pregunta si quiero venir al podcast y le digo que no, no le tengo que explicar por qué no. No tengo que decirle que estoy muy liado o que es que que mi abuela se ha muerto. No tengo que explicarle nada. Le digo, no, lo siento, no puedo. O no quiero. Pero esto es fundamental y la frase es tan importante porque estas cosas cambian tu forma de pensar y cambian la forma en la que te comportas. Esa es la historia. La historia es que al final, con el tiempo, si tú te repites esto y además prestas atención y además ejecutas, aunque solo sea parcialmente en este principio, cambia tu personalidad y cambia cómo interactúas y tiene un efecto exponencial. Es una pequeña pieza del dominó que inicia otras cosas y te puede llevar a sitios increíbles con una chorrada como esa. Por eso yo soy tan obsesivo con ese principio. O sea, me encanta lo que estás diciendo porque es verdad que ya no solo nos creemos en el derecho de pedir explicaciones a la gente, sino que, y lo que decías de que puede modificar tu forma de comportarte, es que a veces lo mismo en la decisión de hacer algo o no hacerlo, pesa más el cómo voy a justificar lo que voy a hacer o no que si quiero hacerlo o no. Y esto cuando somos personas con mayor o menor exposición, pero cuando estás expuesto a gente que realmente no te conoce, que esto también hay que tenerlo claro, no conoces a la persona que tienes al otro lado, es muy fácil caer y ahora me tengo que justificar, pues eso, ¿por qué ya no entreno con kettle? ¿Por qué he dejado el CrossFit? ¿Por qué ahora voy a probar la dieta cetogénica? ¿O porque ahora pues me voy a Cuenca? O sea, lo que sea. Y es verdad que lo que has dicho es que es clave, es que el problema es que eso puede influir en la decisión que vas a tomar, a pesar de que esa decisión no sea la que tú quieres realmente tomar, sino que la estás tomando porque pensando más en qué va a decir el otro y cómo te vas a justificar ante el otro. Entonces, claro, es que eso es brutal. Aunque sea, y principalmente, de una manera inconsciente, ¿eh? Es que esa es la historia. La historia es que es inconsciente. Uno no está pensando, coño, no voy a hacer esto porque ¿cómo lo explico? Pero por detrás, el sistema operativo por detrás te está diciendo ahí, bueno, aunque tú no seas consciente de ello, te está frenando una decisión que quizá puede ser la adecuada porque queremos ser consistentes, que es la otra. Yo por eso siempre digo que yo no soy consistente. Porque ¿qué es ser consistente? Ser consistente en tu comportamiento es ser fiel al pasado. ¿Y eso qué significa? No cambiar. O sea, como humanos nos sentimos atraídos hacia las personas consistentes. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. En un entorno antropológico,
sabes qué esperar. Yo sé qué esperar de Hannah porque siempre más o menos actúa de esa manera, sé que no sé qué, sé que no me va a intentar hacer aquí una trampa en el podcast, sé que... Entonces nos gusta la consistencia, pero en realidad es un error y es una trampa para cada uno de nosotros caer en eso. Porque si yo soy consistente con mi comportamiento, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el Jesús de dentro de 10 años va a ser el mismo que hoy. Yo no quiero ser dentro de 10 años el mismo que hoy. Entonces, que no he aprendido nada, no he evolucionado nada, no he cambiado nada. El Jesús de hoy no se parece en nada al de hace 10 años. Y vamos, ni de lejos al de hace 20. Es como otra persona. Entonces, si yo sigo siendo consistente de hoy hacia adelante, quiere decir que ya está. El Jesús ya está acabado, esto es lo que es. No. Y eso hay que trabajarlo, ¿eh? Hay que trabajar un poco de fricción con el entorno. Hay que generar un poquito de fricción. Por eso la gente se piensa que yo soy aquí un monje. No soy un monje. Claro, o sea, me cuido, mi objetivo es longevidad, todas esas cosas, pero no soy un monje ni quiero serlo. Entonces esto es importantísimo. Y lo mismo mañana me ven un día a las 3 de la mañana. No, eso lo dudo muchísimo, pero bueno. Pero bueno, es una exageración. Pero ese es mi punto. Que no ser consistente, no explicarte, no quejarte. Pues con eso vamos a terminar la charla. Seguiría aquí hablando porque, ya te digo, para mí es un súper placer haberte podido, bueno, no entrevistar, haber podido hablar contigo. Te agradezco mucho este rato y sobre todo te agradezco mucho lo que compartes en redes porque, lo siento, aunque no te guste lo que te voy a decir, me pareces consistente / coherente. Es decir, me parece que eres una persona que predica con el ejemplo, que es algo bastante raro en el mundo en el que nos movemos, porque hay mucha gente que de palabra bla, 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 pero que luego rascas un poco y dices, ostras, esto no es oro todo lo que reluce. Entonces, me gusta mucho tu contenido por eso, porque me parece coherente y esa coherencia que es pensar, hacer y decir cosas que están alineadas y no hacer una cosa o decir una cosa pero luego hacer otra, que ya te digo que, bueno, yo que sí que voy conociendo un poco este mundo fuera de las pantallas, te llevas muchas sorpresas. Entonces, bueno, te agradezco eso, el rato que hemos pasado, lo que compartes en redes y de verdad que invito a todos los que nos estéis escuchando, si no seguís ya a Jesús, hacedlo porque de verdad es contenido enriquecedor. Es la típica persona por la que merece la pena no irse de Instagram todavía, hasta que se monte ya bien la newsletter y entonces ya no podamos ir de Instagram. Muchísimas gracias, Jesús. Mil gracias a ti, Hannah. Te he dicho al principio que el trabajo que has hecho estos años es increíble y enhorabuena por el trabajazo. Tú eres un ejemplo del podcast de largo plazo, de seguir con calidad el compromiso, a seguir remando en la misma dirección, no dejarte arrastrar por esto que hablábamos antes, ¿no? Y la verdad es que eso es admirable y te lo decía antes de empezar a grabar, que enhorabuena porque el trabajo que has hecho estos últimos años es muy valioso y muy sólido, que al final es lo que cuenta, ¿eh? La gente que crece muy rápido es como el dinero hecho rápido. Suele ocurrir que desaparece también de la misma manera, ¿no? Y el contenido hecho despacio suele ser más sólido. Es el que perdura en el tiempo. Enhorabuena y perdura en el tiempo. Sí. Y perdura en el tiempo. Gracias a ti por este ratito, ha estado genial y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias, Jesús. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.